Entonces, que se está grabando, bueno, entonces vamos a hablar sobre la clasificación de los hidrocarburos. Estos son alcanos, alquenos, alquinos. Los alcanos pues son los sencillos, ¿verdad? Un enlace sencillo, un enlace simple, carbono-carbono. Aquí dice carbono-hidrógeno, pero es carbono-carbono. Y se dice que son saturados. A ver, como hablando de saturación, estamos hablando de que están saturados, significa algo así como lleno, ¿verdad? Repleto, no sé, como ustedes lo quieran ver, de hidrógeno. O sea, los enlaces sobrantes o restantes, ¿verdad? De cada átomo de carbono van a ir a átomos de hidrógeno o a otra sustancia que no sean enlaces dobles o triples, ¿verdad? A otros carbonos. Mientras que los alquenos ya son enlaces dobles, ya se le conoce como no saturados, contienen dobles enlaces, carbono-carbono, donde ya pues es un enlace, ¿verdad? Que ya no está, o sea, ya es un enlace menos que va unido a hidrógeno, o sea, no está lleno de hidrógeno como podría estarlo en cuestión de que si la cadena fuera abierta. En este caso tiene dobles enlaces, pierde, ¿verdad? Ese hidrógeno. Y en los alquinos tenemos que son igual no saturados, pues tienen triples enlaces, o sea, ya son enlaces carbono-carbono, ¿verdad? Y ya, pues ahí ya son dos hidrógenos que ya no podrían estar unidos a ese carbono. Algo que sí quería explicar, ¿verdad? Que este enlace sencillo o enlace simple, permítanme, chicos. Bueno, no vamos a tocar eso. Son enlaces sencillos, los alcanos, enlaces dobles los alquenos y triple los alquinos. Yo creo que ya lo han visto en la clase. Y bueno, vamos a hablar de los alcanos, que bueno, son hidrocarburos saturados de cadena abierta. Su fórmula general va a ser CnH2n más 2, donde n es un número entero. Entonces, esta sería la fórmula, ¿verdad? Supongo que ya lo vieron en la clase, pero bueno, lo vamos a volver a ver acá. N es un número entero, o sea que si decimos que, permítanme, voy a hacer si hago esto más largo aquí. N es igual a 1. Entonces, en la fórmula va a ser Cn, vamos a subir n por 1, ¿verdad? C1, H, 2 por 1, 2, ¿verdad? Más 2 sería 4. Y el 1 no lo colocamos. Entonces, tendríamos que para N1, tendríamos CH4. Y así, ¿verdad? Puede ir la cosa cambiando. Si tenemos un N igual a 2, estaríamos hablando de C2H, permítanme, C2H, 2 por 2 sería 4, más 2 son 6. Y se formaría este hidrocarburo, ¿verdad? C2H6. Y así, ¿verdad? Va la cadena. Si fuera N igual a 3, ¿cómo sería, jóvenes? ¿Jóvenes? C3H8. C3H8, ¿verdad? Correcto. Sería, N es 3, ¿verdad? C3, H, 2 por 2, 4. B, 2 por 3, 6, más 2, 8, ¿verdad? Y ahí se quedaría. Y así puede ir la cadena, ¿verdad? O sea, todos los alcanos van a cumplir con esta regla. O sea, podría ser un N de 16, un N de 32, ¿verdad? Hay de estos hidrocarburos que son súper largos, pero la fórmula va a seguir siendo la misma, ¿verdad? Siempre se va a cumplir esa proporción entre carbonos e hidrógeno. Entonces, bueno, los componentes principales son los componentes principales de los gases que se utilizan como combustible. Y tienen el ejemplo, ¿verdad? El gas natural y el gas licuado de petróleo. Bueno, el gas natural sería el metano. Creo que por ahí alguna vez han escuchado el metano, ¿verdad? Ese es un biocombustible, aunque no es tan utilizado, ¿verdad? Pero en las industrias sí se utiliza un poco más a menudo. Eh, y bueno, el gas licuado de petróleo, tenemos también lo que es el gas que utilizamos comercial, ¿verdad? El gas de la cocina, el gas de la estufa, la estufa de gas, que es una mezcla entre gas propano y gas butano, o sea, un gas de 3 átomos de carbono y de 4, respectivamente. Tenemos el propano y el butano. Igual, ya vieron nomenclatura de alcanos, me imagino, en la clase, ¿no, jóvenes? ¿Verdad? Sí. Ok, perfecto. Donde el que tiene un átomo de carbono lleva el prefijo met, el de 2 el prefijo et,
el de 3-prop, el de 4-buta y así, ¿verdad? Como son alcanos, estamos hablando del metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, todo esto. Entonces, bueno, tenemos la gasolina también, ¿verdad? Aunque la gasolina no es un gas, o sea, todos conocemos la gasolina, creo aquí, ¿verdad? Eh, pero igual, aunque no es un gas, es una sustancia bastante volátil, ¿verdad? Y tenemos los aceites, ¿verdad? De motor. Los aceites también naturales son alcanos, ¿verdad? Una parte de los hidrocarburos de petróleo se convierten en petroquímicos como plásticos, fibras, colorantes, detergentes, fármacos, plaguicidas y otros productos. ¿Verdad? Todo esto, realmente los alcanos, la mayoría de la obtención de estos es en ¿cómo se llama? Del petróleo, ¿verdad? Se destilan y de ahí se separan y se sacan varias sustancias que nosotros utilizamos, ¿verdad? Y bueno, incluso los alquenos también, ¿verdad? Aquí se sacan lo que son gasolina, propano, butano, lo que son aceites, lubricantes, de aquí se sacan, ¿verdad? De la destilación. Y bueno, tenemos las características, las propiedades de estas sustancias, de los alcanos. Y bueno, la principal característica es que tienen una baja reactividad, la más baja entre los compuestos orgánicos. Y bueno, de ahí surge su nombre en latín, que es parafinas. Parafinas se compone por parum y por affinis. Entonces, parum significa pequeño y affinis reactividad, o sea, muy pequeña reactividad sería si lo quisiéramos traducir como tal, ¿verdad? Entonces, presentan enlaces sencillos y son poco reactivos debido a que no poseen grupos funcionales. Las reacciones ocurren en condiciones muy fuertes, o sea, tienen baja reactividad, pero aún así todavía mantienen ciertas reacciones, solo que se necesitan, ¿verdad?, ciertas condiciones bastante fuertes para que se lleven a cabo, como por ejemplo la combustión, que es a temperaturas bastante elevadas, y la halogenación, que también, ¿verdad?, se utilizan varias condiciones ahí como presión, energía, para que se lleven a cabo, ¿verdad? Entonces, esta reacción de combustión es la que nosotros conocemos como la llama, ¿verdad? Eh, entonces, aquí lo que hace es que se liberan energía, ¿verdad? Y es justamente esto lo que se aprovecha en los motores que nosotros conocemos, ¿verdad? De los automóviles o estas térmicas que nos producen la energía eléctrica, ¿verdad? Aquí en Honduras pues tenemos bastantes térmicas y de ahí se saca la energía y se utiliza esto, ¿verdad? De la quema de combustibles, o sea, de combustión, pues. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? El alcano es lo que he representado de manera de fórmula. O sea, aquí le está diciendo que aquí hay un alcano cualquiera, ¿verdad? Más oxígeno, se forma lo que es CO2. Aquí va a tener una N, ¿verdad? La N que se utiliza acá. Y bueno, CO2, agua y energía, ¿verdad? Que es la energía que utilizamos ya sea para transportarnos en estos automóviles o para producir energía, ¿verdad? Eléctrica. A ver, ¿alguien quería preguntar algo? Que escuché que alguien abrió el micrófono. ¿No? Ok. Bueno, em, a ver, iba a agregar algo aquí. Bueno, iba a agregar algo, pero se me escapó. Ok, las características físicas cambian en función del peso. O sea, recuerden que estas cadenas pueden ser muy cortas o pueden ser muy largas. Entonces, depende del peso, pues van a variar varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la solubilidad y la densidad. Estos alcanos, por lo general, bueno, los alcanos creo que todos, pero son así. Pero si en los compuestos orgánicos, pues hay unas excepciones, pero si en los alcanos, estos son insolubles en compuestos no polares, son solubles en compuestos no polares y insolubles en agua. Tienen densidades cercanas a 0,7 gramos por mililitro, o sea, menor que el agua. Recuerden que el agua es 1 gramo por mililitro. Aquí tenemos menos del gramo, ¿verdad? Por mililitro, o sea, aquí es 0,7 gramos por mililitro. Y bueno, aquí tenemos varios tipos de alcano, pero el alcano lineal, el alcano ramificado, que era lo que les decía, ¿verdad? Y el alcano cíclico. Entonces, y bueno, las densidades les dan la solubilidad, ¿verdad? Entonces, esta solubilidad y densidad va a variar, ¿verdad? Según el peso molecular. Entonces, mayor peso molecular, o sea, más grande sea su molécula, mayor va a ser su densidad. Y bueno, los de baja masa molecular suelen tener mayor inflamabilidad, o sea, son más inflamables. Y bueno, lo que les mencionaba anteriormente, los que les mencionaban eran gases de bajo peso molecular
O sea, el metano, el propano, el butano, incluso la gasolina que es de 8. Bueno, aproximadamente, porque es una mezcla de varios alcanos. Pero el punto de ebullición y fusión sube en función del peso molecular hasta cuando tienen 4 carbonos aparecen como gases. O sea, lo que les decía, ahora metano, etano, propano y butano son gases. Ya después suelen ser líquidos y a partir de, no me acuerdo bien si son 12, ya son formas de sólidos. Entonces, estos puntos de ebullición de los hidrocarburos ramificados son menores que los hidrocarburos lineales a igual número de carbonos. Y bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, cómo afecta lo que es el punto de ebullición según el rango de número de carbonos. Recuerden que entre más carbonos, más larga la cadena. Entonces, por ejemplo, la gasolina que está entre 8 y 10 átomos de carbono, su punto de ebullición varía entre 30 y 200. Ya cuando vamos de 8 a 12, su punto de ebullición cambia de 100 a 200 y así. Miren cómo va subiendo el punto de ebullición a medida que va haciéndose más grande la cadena. Vamos a ocupar más temperatura, ¿verdad? Para convertirlos en gases. Y bueno, luego vamos con los alquenos. Son hidrocarburos no saturados que contienen al menos un doble enlace. Y la fórmula general cambia. Es CnH2n. Y bueno, aquí pues vamos a aplicar un poquito la lógica que les decía anteriormente sobre los saturados y los no saturados, ¿verdad? O sea, aquí vemos que aquí hay un enlace de más, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que en la fórmula molecular es CnH2n, o sea, y el de los alcanos era diferente, lo tenía dos más, tenía más, dos aquí, ¿verdad? Aquí en este caso se pierde, ¿verdad? Pero los alquenos tiene dos átomos de hidrógeno menos. A ver, y la verdad que la respuesta está bastante sencilla, ¿por qué va a tener dos menos? Bueno, porque este enlace se pierde, por así decirlo, ¿verdad? O sea, este enlace, si no existiera, aquí tuviera un hidrógeno más, y aquí tuviera otro hidrógeno más. Entonces, vamos a ver. Si no existiera ese enlace que está ahí, hubieran dos átomos de hidrógeno más. Pero como no se formó el doble enlace, se pierden esos dos hidrógenos, por así decirlo, ¿verdad? Y tenemos esa fórmula molecular. Entonces aquí pues vamos a aplicar la misma lógica de siempre, ¿verdad? Si N es igual a 1, vamos a tener que va a ser C1, entonces C, H2 por 2, C4, H4, ¿verdad? 2 por, perdón, H2, CH2, y así, ¿verdad? Si N es igual a 2, hola jóvenes, creo que tuve un problema de conexión y me sacó el Zoom, ¿verdad? Por la falla de conexión. Bueno, vamos a retomar otra vez donde estábamos, ¿verdad? Permítame. Yo creí que era yo la del problema. Sí, suele pasar. Y ahorita me quedé hablando solo más bien, ¿verdad? Por esto. A Ok. resetear la computadora, iba. No, no. Ok, entonces siempre lo mismo, ¿verdad? Lo que está diciendo la fórmula, utilizamos la fórmula, ¿verdad? Y esto se va a repetir para los alcanos. Para los alquenos, si n es igual a 1, va a ser C1 igual a 2 por 1, H2, ¿verdad? Permítame. Ah, bueno, eso sí, algo que quiero aclarar aquí es que no existe, a partir de los alquenos, no existe esto de N1, sino que empieza a partir de N2. Recuerden que son enlaces carbono-carbono, ¿verdad? No se podría decir, hay un enlace doble entre, entre solo un solo átomo de carbono, ¿verdad? No existe el meteno ni el metino, eso no existe, ¿verdad? Entonces sería C2, H, 2 por 2, 4, ¿verdad? Y así, N igual a 3, sería C3, H por 2, 6, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Se podría ir repitiendo para los demás alquenos. Ok, entonces, vamos a continuar. Las propiedades físicas, miren, lo bueno de estas sustancias, alquenos, alquinos, es que hay muy pocas variaciones en sus propiedades, ¿verdad? Bueno, en sí, los compuestos orgánicos, ¿verdad? Hay pocas excepciones realmente. Entonces, bueno, los puntos de ebullición y bueno, los de fusión también, ¿verdad? Son similares
a los del alcano correspondiente. Cuando hablamos del alcano correspondiente nos referimos al número de átomos de carbono. Pero aún así estos puntos de ebullición van a ser menores que estos, aumentando ligeramente al aumentar la masa molecular. Bueno, lo que decía anteriormente, ¿verdad? Entre mayor masa molecular, mayor punto de ebullición. Sin embargo, los puntos de ebullición son menores en los alquenos que los alcanos. La solubilidad, algunos de ellos presentan una leve solubilidad en agua y en su mayoría son solubles en solventes como el benceno, éter, etcétera. O sea, solventes orgánicos no polares. Realmente los que son solubles en agua son muy pocos, muy pocas excepciones. Bueno, sin embargo, por eso es que dice, ¿verdad? Que hay unos cuantos de ellos que sí son solubles en agua. No, mejor dicho, tienen una leve solubilidad, ¿verdad? Apenas se logran disolver, no es lo mucho. Luego tenemos la densidad, que tienen una densidad mayor que la de los alcanos, pero siguen siendo menores que la del agua, ya les he dicho que es 1 gramo por mililitro. Bueno, propiedades químicas, aquí donde sí cambia, ¿verdad? Notablemente con respecto a los alcanos, que estas sustancias son más reactivas, ¿verdad? Por la presencia de su doble enlace. El doble enlace les confiere inestabilidad y por ende mayor reactividad que los alcanos. Entonces, la síntesis de alquenos en el, bueno, aquí está hablando de la síntesis de alquenos, o sea, la forma de producir alquenos, ¿verdad? En el laboratorio se lleva a cabo mediante reacciones de eliminación, como la deshidratación de alcoholes a una temperatura aproximada de 160 y 180 grados Celsius, usando como agente deshidratante el ácido sulfúrico o el peróxido de fósforo, ¿verdad? Entonces, lo que utilizan es el etanol, que creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente en la clase, ¿verdad? Y se agrega ácido sulfúrico y se calienta a 180 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, el ácido sulfúrico es un agente deshidratante, es decir, va a eliminar agua y, bueno, el etanol efectivamente contiene agua, ¿verdad? Aquí lo podemos ver en su estructura. Y bueno, al final lo que hace pues es que se forman estos dobles enlaces, ¿verdad? Entre carbono y carbono. Y el agua pues aquí está, ¿verdad? Donde sale. Entonces el alcohol etílico, ácido sulfúrico y 180 grados Celsius de temperatura forman el etileno. A ver chicos, antes de continuar, ¿se va entendiendo lo que voy explicando hasta ahora? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Está más o menos? Esta información de la reactividad de los alquenos viene en examen. Sí, o sea, simple, o sea, lo que le ponen en el examen más que nada es la teoría, ahora no van a venir ejercicios, solamente decir Porque que eso me pueden, confunde. ok, van a venir preguntas así como decida entre un alcano y un alqueno cuál es más reactivo o cuál de las sustancias van a reaccionar con una halogenación. Que un alcano, por ejemplo, no va a reaccionar con una halogenación a menos que se ponga en condiciones bastante extremas, ¿verdad? Jóvenes, antes de continuar, la clase está a punto de acabar, ¿verdad? El Zoom, así que voy a necesitar que si termina, se vuelvan a unir, ¿verdad? De manera inmediata.